Al final yo voy a hablarles de cuál es el futuro del Ecuador. Me encantaría tener una bola de cristal. Difícilmente podemos saber cuál es el futuro. Y cuando a mí me invitaron a conversar sobre el futuro del Ecuador y a conversar sobre el futuro del Ecuador en temas políticos, ¿ustedes saben lo que es hablar de política en el Ecuador? ¿Ustedes saben lo que es intentar saber qué va a pasar en el Ecuador pasado mañana? Mucho menos en el mediano o el largo plazo. Entonces, lo que a mí me interesa es recuperar ciertos elementos que nos pueden ayudar a interpretar lo que le depara la política al próximo presidente de la República. Y para ello, y estas son gajes de formación académica, hay algunas citas ahí, porque yo quería saber cómo enfoco esto, cómo enfoco esto de la gobernabilidad. Y quiero partir de una definición muy simple. Gobernabilidad son ciertas condiciones que a uno le permiten gobernar. Partamos así de sencillo. Pero para gobernar uno tiene que ejercer cierto poder. La autoridad, cuando hablamos de democracia, tiene un poder basado en la legitimidad que le da el ser electo. Pero esa legitimidad y ese poder está limitado, como decía Rodrigo, por el derecho público. Es decir, no puedo hacer lo que me dé la gana. Solo puedo hacer lo que estrictamente me está permitido. Entonces hay unos poderes legislativos y no legislativos del que va a gozar el próximo gobernante, que vamos a revisarlos aquí brevemente. Pero también hay unos poderes contextuales, unos poderes que me dan las condiciones, la coyuntura política. Unos poderes que tengo, por ejemplo, a partir de si soy o no soy popular, de si tengo o no tengo dinero, de si tengo o no una organización política que me respalda y que me provee cuadros, pero que también me ayuda a manejar movilización social si es que la necesito. Esos son poderes coyunturales de los que goza o no goza un presidente. Y luego vamos a hablar del Ejecutivo Unitario. Este es un concepto, más allá de cómo se llame, que tiene que ver con que tengo un gobierno que funciona. Tengo gente que sabe cómo hacer que el gobierno funcione. Tengo una burocracia funcional, si es que ustedes quieren. Y luego vamos a hablar de algunos desafíos políticos en el legislativo y en rendición de cuentas horizontal, es decir, básicamente las peleas que el presidente va a tener con el legislativo, principalmente con la Asamblea Nacional y quizá con la Corte Constitucional. Entonces partamos de esto de poderes legislativos y hablemos del éxito que han tenido los presidentes al pasar una ley. Aquí ustedes tienen los periodos desde que existe la Asamblea Nacional, o sea, desde la Constitución del 2008, 2009, 2013, 13-17, 17-21, 21-23. En las barras ustedes ven los proyectos de ley que presentó el presidente de la República. El presidente tiene un poder de colegislación, es decir, él puede mandar proyectos de ley. Y vean el éxito, básicamente ustedes ven que entre el 2009 y 2013 el presidente presentó 62 proyectos, de esos proyectos 50 le aprobaron, 12 no. En el 13-17 presentó 50 proyectos, 40 le aprobaron, 10 no. 17-21 presentó, ayúdenme con la suma por favor, 31 proyectos, 24 se aceptaron, 7 no. Y entre 21 y 23 se presentaron 9 proyectos, 4 se aprobaron, 5 no, aunque es un poco tramposo porque uno de esos estaba a punto de ser aprobado antes de que cierren la asamblea. Entonces, si ustedes ven, el éxito del presidente, sobre todo del último presidente, no es tan malo. ¿Se acuerdan este discurso de la asamblea le bloquea al presidente? La asamblea es mala, la asamblea es incompetente, son una banda de aparecidos, entonces no saben nada, hay que destituirles por eso. Bueno, cuando uno ve esta cifra dice, no sé, pero ya les voy a dar otro dato para que vean que sí era muy buena la asamblea. En todo caso, sabemos que el presidente tiene el poder de tener iniciativa legislativa. Ya vamos a ver con más detalle qué más hace. El presidente tiene unos poderes no legislativos también. Puede formar su gabinete, para nosotros eso es obvio, no en todos los países es así. Puede disolver la Asamblea Nacional, por primera vez asistimos a eso este año. Puede cerrarles el kiosco. Y en contrapeso, la Asamblea Nacional puede hacer juicio político a él o a sus ministros, censurarlos, destituirlos. Y entonces, básicamente, perdón, creo que me faltó una por aquí. Sí, me faltó una. Y les cuento un poco más de los poderes legislativos. Y uno de los poderes legislativos tiene que ver con la iniciativa de leyes.
El presidente es el único que puede iniciar una ley que reforme impuestos, por ejemplo. ¿Se acuerdan lo que Rodrigo nos estaba contando con respecto a que tenemos crisis fiscal? Tenemos problemas de liquidez, de financiamiento, no hay plata. Bueno, si quisiéramos cambiar eso, el presidente es el único que puede cambiarlo, la asamblea no. El problema es que una vez que el presidente manda el proyecto, abre una caja de Pandora. Porque la asamblea puede cambiar el proyecto. No tiene que salir exactamente como mandó. El presidente tiene otros poderes como el de vetarle los proyectos de ley a la asamblea. Si es que la asamblea le manda algo que no le gusta, puede decirle qué parte no le gusta y la asamblea, si quiere ratificarse, tiene que tener 2/3 de la votación. En un parlamento tan fragmentado como el nuestro, eso es muy difícil. Y si es que no le gusta nada, puede vetarlo completamente y la asamblea no puede discutirlo en un año. Pensando en que vamos a tener un gobierno de 16 meses, un veto completo básicamente lo condena a que en su gobierno no van a poder volver a tratar ese tema. Entonces el presidente tiene poderes, tiene un poder constitucional importante. Rodrigo nos mencionaba el tema de que los funcionarios tienen autoridad y pueden ejercerla. El presidente tiene muchísima autoridad y puede ejercerla. Ese es, digamos, el lado interesante. Ahora, cuando hablamos de poderes contextuales, tienen que ver con algunas cosas. La primera, ¿con qué bancada cuentas en la asamblea? Y aquí ustedes pueden ver, no sé si es que esto tiene puntero. Chuta, disculparán la ignorancia. Bueno, en todo caso, simplemente les menciono. Luisa González, de llegar a la presidencia de la República, en este momento tiene 48 asambleístas confirmados. Podría aumentar esto con las elecciones en el extranjero, que como ustedes saben se van a repetir. Se calcula que podría llegar a los 52 o 53. Eso implica que necesita 21 votos más para pasar una ley. En el caso de Daniel Noboa, esta cifra es mucho menor. Daniel Noboa tiene de su organización política 13 asambleístas, o sea que tiene que conseguir 56 votos si es que quiere aprobar una ley. La mayoría de ustedes entiendo que son estudiantes de economía, el Rodrigo me chismeó. Entonces, saben el problema de comprar al mayoreo o al menudeo. Cuando uno compra el menudeo es más caro. Cuando tienes un parlamento tan fragmentado, comprar, entre comillas, no vayan a imaginar que yo me estoy refiriendo literalmente a eso, y yo sería incapaz de insinuar siquiera algo así, pero llegar, convencer uno por uno para cada votación es mucho más costoso que llegar a un acuerdo con una tienda política entera. Ese es el problema de tener un parlamento tan fraccionado como el nuestro. Popularidad. No tengo idea de los índices de popularidad, pero si utilizamos un proxy, una noción de cuál podría ser el apoyo que tiene cada uno de ellos, el apoyo real, no el que vamos a tener ahora en segunda vuelta, porque la segunda vuelta está diseñada para generar una mayoría ficticia. El apoyo real probablemente podamos verlo en la votación de primera vuelta, o sea, cuando la gente en realidad votó por lo que quería. Y ahí ustedes ven que Luisa González goza con 1/3 más o menos de los votantes que estarían de acuerdo con un gobierno de ella, mientras Daniel Noboa goza de un 23.47. Ese 23.47 es engañoso porque probablemente haya gente que sí piense en Daniel Noboa como su segunda opción y que sí le apoye. Pero de todas maneras nos sirve simplemente como una cifra del poder coyuntural en términos de popularidad que cada uno de ellos podría tener. Hablemos del poder partidista. El poder partidista es la capacidad que tiene alguien de utilizar su partido político, y ya vamos a ver para qué sirve eso, en función de mantener el apoyo, un apoyo político. ¿Cuál es la ventaja de tener un partido? La ventaja de tener un partido y de tener una bancada de gobierno es que cuando uno tiene un partido, puede ofrecerle futuro a las personas que están haciendo política con uno. Si es que tú eres de mi partido y mi partido tiene futuro, proyección y tú eres militante, tú sueñas con que algún día vas a ser, ahora estás cargando la bandera en la campaña, pero algún día vas a ser el candidato a concejal, quizá luego a alcalde, prefecto, asambleísta, quizá, ¿por qué no, un día el candidato a la presidencia de la República? Si tú no tienes partido, sabes que ese futuro no hay. Entonces, tener partido sí te da capital político, porque puedes ofrecerle el milita ahora, y tú tranquilo que en 10 años más vas a ser el candidato a la presidencia. Entonces tú mantienes el apoyo de esa gente que está detrás tuyo. Una medida para intentar mirar qué pasa con eso, podríamos ver
Luisa González, como ustedes saben, la Revolución Ciudadana es la primera minoría, la primera fuerza minoritaria del país. No existe una fuerza mayoritaria en el país, pero dentro de eso tiene 9 prefecturas y 50 alcaldías, 9 de 23 prefecturas y 50 de 221 alcaldías. Entonces puede ofrecer futuro. Milita conmigo y tranquilo que algún día vas a ser concejal, que algún día vas a ser alcalde, que algún día vas a ser asambleísta. En el caso de Daniel Noboa sabemos que no tiene partido y las organizaciones que funcionan dentro de la coalición ADN suman 10 alcaldías de 221 a nivel nacional, pero no son de su partido, entonces no hay cómo ofrecer mucho futuro a los militantes. Otro elemento que no está aquí, pero que es tremendamente importante, es que los partidos políticos, entre otras cosas, te proveen de cuadros, o sea, de gente que vaya a trabajar una vez que eres electo. Ya vamos a hablar de esto un poquito más. Ahí al final puse economía, no voy a entrar en eso, el Rodrigo ya les contó básicamente. Pero vamos a pensar un poco en el tema de los cuadros. Aquí hay un organigrama un poco mal hecho, pero más o menos de quiénes son, digamos, las 3 primeras líneas de autoridad dentro de un ministerio. Y una organización con rango de ministerio. No todos se llaman ministerio, hay secretarías nacionales, etcétera, hay secretarías que tienen rango de ministerio. Cuando uno habla de una organización que tiene rango de ministerio, normalmente tiene esta estructura en los 3 primeros niveles jerárquicos. O sea, la gente que tiene más autoridad en un ministerio. Y ustedes ven ahí el ministro, el viceministro, 2 subsecretarios, estamos contando 4, y al menos tiene una coordinación general jurídica, administrativa y de planificación. O sea, estamos hablando de 7 funcionarios, por decirlo así, sin pensar siquiera en sus equipos, solo hablemos de esos 7 funcionarios. Existen 35 organismos con rango de ministerio en este momento en el país. Se ha reducido bastante, antes llegaban a los 42 en un momento. Tenemos 35. Si asumimos que cada una de estas instituciones cuenta solo con un viceministerio, esto es falso, hay algunos que cuentan con más, y que cada viceministerio cuenta con 2 subsecretarías, esto también es un cálculo conservador, porque hay viceministerios que tienen 4 o 5 subsecretarías, y asignamos un asesor a cada uno de los cargos, solo uno, eso también es falso, un ministro normalmente tiene más de un asesor. Estamos hablando de que necesitamos 385 funcionarios. Al día en el que asumes el cargo, el día en el que tú asumes el cargo necesitas al menos, y estoy siendo muy conservador, 385 personas que sepan de lo que van a hacerse cargo, salud, seguridad, educación, agricultura, turismo, lo que sea, y que además sepan cómo administrar lo público. ¿Ustedes se dan cuenta del desafío que es conseguir esa gente si es que no tienes una organización detrás tuyo? Puedes llamar a tus amigos, mis compañeros Boy Scouts, ¿se acuerdan? Hubo algún presidente que hizo eso, porque eran buena onda, no sé, el del colegio, este loco sabe de electricidad, puede ser. El problema no es que este loco sepa de electricidad, sino que necesitamos que sea un experto y que además sepa administrar el sector público. Ese es el desafío. Y para eso necesitas, esto está dentro del mundo de lo que yo les decía, el ejecutivo unitario, es decir, que tengas la capacidad de tener un gobierno funcional. Y ese es un desafío enorme. Entonces, miremos ahora, simplemente aquí he recuperado algunas de las propuestas de los asambleístas, de los candidatos a la presidencia, simplemente para echar un ojo, no son evidentemente ni de lejos todas, simplemente algunas que a mí me parecieron interesantes y que yo sé que van a generar problemas. Por ejemplo, vamos con Luisa González. En el eje económico ella dice que va a implementar instrumentos para gestionar la liquidez que proteja la dolarización, salvaguardias, moneda digital, legislación para incorporar a los jóvenes en el mercado. ¿Cuál es el problema de eso? Necesita de la Asamblea y como vimos, aunque tiene menos votos que conseguir que Daniel Noboa, probablemente todas las otras bancadas estén en contra. Ahora, desde el Ejecutivo es verdad que uno puede ofrecer alicientes a los asambleístas para que voten por tu proyecto de ley. Sin embargo, necesitas de la Asamblea y no tiene la Asamblea. Eje social. Ahí hay ley de salud mental, otra vez el problema de ley. Si es que es ley necesita de los votos. Eje político. En principio han hablado de un proceso constituyente. El presidente de la República, entre otras de sus funciones, puede llamar a una consulta popular para armar una asamblea constituyente de plenos poderes. Está entre sus facultades.
Pero para ello necesitas primero ganar la consulta popular. Supongamos que la candidata Luisa González llega a la presidencia y tiene la suficiente popularidad para llamar y ganar una consulta popular. Lo siguiente es que la consulta popular tiene, la Asamblea Constituyente tiene que elegir a sus representantes. Y como vimos, no tienen la mayoría. Así que incluso si armas la Asamblea Constituyente, que eso ya es un gran si es que, porque en principio eso toma alrededor de 75 días en el mejor de los casos, siguiendo los plazos constitucionales, si es que lo logras, cuando lo logres nada te garantiza de que de esa Asamblea Constituyente va a salir lo que tú quieres que salga. Entonces, ese es un serio problema. Reforma política, la reforma política otra vez pasa por la Asamblea, aunque ahora voy a hacer un paréntesis, la reforma política es tremendamente necesaria en este país. Justo por los problemas que les acabo de contar de la Asamblea Nacional, pero si es que eso no les convence, los politólogos tenemos la muletilla de decir necesitamos partidos fuertes, nadie nos hace caso, nadie nos cree, en fin. Pero si es que no me quieren creer que los partidos fuertes sirven a la democracia, por temas de seguridad. Como vimos hace un momento, tenemos un montón de dinero del narco dando vueltas en el Ecuador que necesita lavarse y desde hace rato ese dinero sirve para financiar campañas y para hacer obra pública. Y es gravísimo cuando tú tienes partidos de alquiler. Es decir, una reforma política que te garantice el que tengas que hacer carrera para ser candidato ayuda a la seguridad del país. Ahora es más importante que nunca, aunque me parece muy difícil de lograrlo dadas las condiciones políticas. Combate a las noticias falsas. Esto me pareció lindísimo. ¿Cómo irá a combatir las noticias falsas? Salvo que hagas una ley mordaza, me parece que es bastante complicado. Seguridad social, reforma al IES, otra vez pasa por ley y no hay los votos. Vamos con Daniel Noboa. Eje económico, reforma fiscal, ley económica urgente por cada mes de presidencia. Esto ha dicho Daniel Noboa en varios espacios que él va a presentar 16 leyes económicas urgentes, una por cada mes. Para esto necesitas un ejecutivo unitario, ¿se acuerdan? Gente que pueda producirte esos proyectos de ley por cada mes. Y ahí hay unos desafíos aún más problemáticos. La muerte cruzada generó ciertas cosas, no sabíamos bien cómo iba a funcionar. Lo pusimos en la Constitución del 2008, recién pasó ahora y estamos dándonos cuenta más o menos de cómo funciona. Y una de las cosas que generó es que la Corte Constitucional ahora determine ciertos parámetros mínimos para que un proyecto de ley sea considerado económico urgente. Antes la urgencia la decidía el presidente y nadie se metía. Ahora la Corte ha puesto ciertos estándares, lo que hace que la próxima administración, el Consejo de Administración Legislativo de la Asamblea, pueda decirle al presidente, su ley no es urgente, lo siento. Entonces, eso de presentar una ley urgente por cada mes de presidencia, bastante difícil que pueda, e incluso si puede, es muy probable que el Consejo de Administración Legislativa, que va a estar dominado por las fuerzas mayoritarias en la Asamblea, le niegue el que entre una ley económica urgente. Seguridad, reforma judicial y procesal, ahí hay serios problemas. El candidato Noboa ha hablado de una consulta popular para hacerlo. En el debate que algunos de ustedes seguramente vieron, él habló de 2 preguntas específicas. Una de ellas, la Corte Constitucional ya declaró inconstitucional el tema de que Fuerzas Armadas puedan salir inmediatamente a las calles. Y este tema de los jurados, tendrías que cambiar básicamente todo el sistema judicial ecuatoriano. Entonces es bastante complejo. Eje político, consulta popular a los 100 días, lo que les acabo de mencionar. Las 2 preguntas planteadas en el debate ya son inviables. Y la seguridad social, en eso no hay novedad, reforma al IES. Entonces, los desafíos, ustedes ven lo que proponen ambos, al menos aquí obviamente hay un sesgo, he seleccionado las cosas más conflictivas, pero ven que ambos candidatos son tremendamente ambiciosos para sus 16.5 meses de gobierno. Entonces, es bastante complicado a lo que se enfrentan si es que estas son sus expectativas. Lo lógico es dedicarse a la política pública, que es aquello de lo que no dependen, para lo que no dependen de la Asamblea Nacional. En eso hay muchas otras propuestas de ambos lados que evidentemente no he sacado a relucir aquí, entonces no se queden con mi palabra, por favor, vean los planes. Simplemente veamos rápidamente lo que puede pasar en términos de conflicto. ¿Se acuerdan que yo les decía, les hablé del bloqueo de la Asamblea?
Les dije, parece que no es tan bloqueo porque igual le aprobaron 4 de 9, no está tan mal. Bueno, hay algo en lo que la Asamblea se ha vuelto experta. Y no solo Asamblea, ahí tengo que hablar de una bancada en específico, la de la Revolución Ciudadana, se ha vuelto especialista en hacer pedidos de información. Estos son los pedidos de información que se realizan desde la Asamblea. Los pedidos de información son un mecanismo de fiscalización. Una vez que un asambleísta hace un pedido de información, el ministerio está obligado a responder en 15 días. Puede explicar que no puede en 15 días, que está recolectando la información, pero tiene que responder. Imagínense lo que ha ocurrido. Aquí tienen pedidos de información del 13 al 17, 5.600, del 17 al 21, 3.800, del 21 al 23, 10.691 y ni siquiera son en 4 años. Si ustedes ven el pedidos de información por día, estamos hablando de que al día la Asamblea Nacional, principalmente la bancada de la Revolución Ciudadana, pide 7.32 pedidos de información. Esto puede ahogar a un ministerio pequeño fácilmente, incluso ponerle en problemas a uno grande. Porque si es que te mandan ese nivel de pedidos de información, tú tienes que poner a tu administrativo, probablemente al jurídico y a tus subsecretarios a trabajar en responderle a la Asamblea en lugar de trabajar en implementar política pública. Y en eso sí, la Asamblea se ha vuelto experta. Creo que este es un panorama muy superficial del escenario de gobernabilidad que enfrenta el próximo presidente. Evidentemente quedan muchas preguntas sobre la mesa. Si quieren hacerlas, estaré encantadísimo de intentar responderlas. Muchísimas gracias.